Viernes 19 de marzo de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Tribunal de Honor exhortó a medios de comunicación a garantizar cobertura equitativa a candidatos. Candidato Rafael López Aliaga participó en programa Usted Elige del Jurado Nacional de Elecciones. JN nombra nuevo presidente del Jurado Electoral Especial de Andahuaylas. Juradito y el ABC electoral del JNE continúa con la educación electoral por TV Perú. Amigos, vamos a desarrollar nuestra información y presten mucha atención porque el 47% de los postulantes al Parlamento andino cuentan con estudios superiores concluidos, mientras que el 26% con estudios de posgrados. A continuación, los detalles. Una de las 3 elecciones de este 11 de abril es la del Parlamento andino. En este contexto es importante conocer el nivel académico de quienes podrían integrar tan importante institución a nivel de la región. En esta línea, respecto a los estudios concluidos, la mayoría cuenta con estudios superiores. La cifra alcanza el 47%, y aquellos que cursaron posgrados el 6%. En tanto, en menor proporción, las candidaturas que concluyeron solo el nivel secundario representan el 22%. Al diferenciar el nivel académico según sexo, las candidaturas de hombres predominan el nivel superior con 52% y posgrado con un índice del 27%, a diferencia de las candidaturas mujeres quienes predominan con estudios secundarios concluidos, la cifra alcanza el 28%. Si se observa la formación académica según organización política, se encuentra que más de la mitad de las candidaturas de Juntos por el Perú y Alianza para el Progreso cuentan con estudios de posgrado concluidos, mientras que las listas de Fuerza Popular y Somos Perú, con 81% y 69% respectivamente, congregan candidaturas con estudios superiores concluidos. Por otro lado, hay aspirantes sin estudios en 3 partidos: Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP. ¿Sabe usted cómo el Congreso representa a los peruanos? A continuación, una nota con todos los detalles. El próximo 11 de abril votaremos por 130 congresistas de la República. Todos los distritos electorales tienen escaños en el Parlamento de acuerdo a su cantidad de población. La circunscripción con más espacios en el Legislativo es Lima Metropolitana, con 33 escaños. Le siguen Piura y La Libertad, con 7 curules cada una. Debajo aparecen Arequipa y Cajamarca con 6 escaños. Detrás de estos 59 representantes y 5 territorios están Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno con 5 curules. En tanto, con 4 escaños aparecen las circunscripciones de Callao, Ica, Lima Provincias, Loreto y San Martín. Con menor número de representantes se encuentran Ayacucho, Huánuco y Ucayali, con 3 congresistas por cada distrito electoral. En tanto, Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y la nueva circunscripción de peruanos en el extranjero tienen cada una de ellas 2 escaños. Solo Madre de Dios tendrá un escaño en el Congreso de la República. Es importante mencionar que antes Lima Metropolitana y peruanos en el extranjero estaban juntas con 36 escaños y Ucayali tenía 2. Ahora Lima Metropolitana tiene 33 espacios en el Congreso de la República, los peruanos en el extranjero 2 y Ucayali 3. Y un estudio de la Universidad del Pacífico revela que el 44% de los planes de gobierno de diversas organizaciones políticas que participan en las elecciones generales se ajustan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad del Pacífico, el 44.3% de las propuestas de los planes de gobiernos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones se ajustan a los objetivos de desarrollo sostenible. De las 18 agrupaciones políticas que participan en las elecciones generales 2021, el Partido Morado, Victoria Nacional y Somos Perú son las tiendas políticas que a través de sus propuestas alcanzan un porcentaje de desarrollo del 73%, 69% y 67.9% respectivamente. Le siguen los partidos Juntos por el Perú con 63.39%, Podemos Perú con 57.1%, Alianza para el Progreso con 55.4% y el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad con 54.5%. Es importante mencionar que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 son 17. Entre ellos están el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Asimismo, el trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades, producción y consumo responsable, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los referidos objetivos. Volviendo a los partidos que alinean sus propuestas con los objetivos de la Agenda 2030, aparece Fuerza Popular con 50%. Pegado a esta agrupación está el Partido Nacionalista con 48% y el Partido Patria Segura con 47.3%. Le siguen el PPC y Renovación Popular con 45 y 38%. En los últimos lugares aparecen Unión por el Perú con 25.9%, Democracia Directa con 24.1%, Runa con 23.2%, Perú Libre con 20.5%, Avanza País con 19% y en el último lugar Acción Popular con 16.1%. Para el análisis se priorizaron 56 de las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, es importante tomar en cuenta el contenido de los planes de gobierno antes de emitir un voto este próximo 11 de abril. Por otro lado, les contamos que el Tribunal de Honor exhortó a los medios de comunicación a garantizar la participación equitativa de candidatos. Señala que tomó conocimiento de una posible desigualdad en la cobertura informativa de los postulantes presidenciales. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2021 exhortó a los medios de comunicación a procurar garantizar una participación equitativa de todos los candidatos presidenciales, priorizando la exposición de sus propuestas programáticas. Ello en razón de que ha tomado conocimiento que existe una posible desigualdad en la cobertura de los postulantes por parte de los medios informativos. En ese sentido, les pide respetar el compromiso número 10 del Pacto Ético Electoral, el cual establece la participación equitativa de todas las agrupaciones políticas en radio, televisión y prensa escrita, a fin de permitir un adecuado desarrollo del proceso electoral. Se trata de la sexta exhortación de la citada instancia, encargada de vigilar el cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral firmado por las organizaciones políticas el 28 de enero pasado, a fin de que desarrollen una campaña que privilegie la exposición de propuestas. Suscriben el pronunciamiento los miembros del Tribunal de Honor Delia Reboredo Marzano, quien lo preside, Gastón Soto Ballenas, Tarsila Rivera Sea, Susana Vaca de la Colina y Carmen Maqueboy Carreras. Y por otro lado, les contamos que hoy nombraron al nuevo presidente del Jurado Electoral Especial de Andahuaylas. A continuación, veamos la siguiente nota. Con el propósito de resguardar la función jurisdiccional del Jurado Electoral Especial de Andahuaylas, el Pleno del JNE tomó juramento al juez superior Wilmar de la Cruz Gutiérrez como nuevo presidente de este órgano temporal en el marco de las elecciones generales 2021. En una ceremonia virtual, el nuevo titular del Jurado Electoral Especial de Andahuaylas asumió la dirección de este órgano en reemplazo del magistrado José Alberto Tinco Luján,
a quien la OCMA le impuso una medida disciplinaria de suspensión de todo cargo en el Poder Judicial por el periodo de 6 meses. Dicha situación impedía que Tinko Luján continúe presidiendo el Jurado Electoral Especial de Andahuaylas e impartiendo justicia electoral en el actual proceso de elecciones generales 2021. Es importante mencionar que la normativa electoral señala que en caso de impedimento del miembro titular, asume el cargo el miembro suplente, en este caso de la Cruz Gutiérrez, designado por la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Y el programa Usted Elige presentó hoy a un nuevo candidato a la presidencia, esta vez del Partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Hoy en el programa Usted Elige presentó sus propuestas el candidato Rafael López Aliaga, del Partido Renovación Popular. Este espacio se presenta como una oportunidad para que los candidatos a la presidencia den a conocer sus planes de gobierno al electorado. Queridos hermanos de todo el Perú, soy Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de Renovación Popular. Un partido que protege la vida y la familia. Protegemos las dos vidas. Nos oponemos completamente al aborto. Somos un partido que protege a la mamá gestante. Recuerden que Usted Elige puede ser visto los viernes a las 10:55 a través de los canales 44 y 516 de Movistar TV y en el Facebook del JNE Oficial. Asimismo, en su repetición por la noche del viernes. Reiteramos la invitación a los candidatos que aún no han participado en comunicarse con el ente electoral para que se presenten en el microprograma de JNTV. Resaltamos que los diferentes programas como Usted Elige, Conoce a tu candidato y Tribuna Electoral son puestos a disposición de la ciudadanía para que elijamos este 11 de abril a un representante a la presidencia, a los congresistas y miembros del Parlamento andino. Y no se olvide de ver por TV Perú de martes a viernes a las 9:55 de la noche el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy les compartimos el microprograma número 2. Disfruten. Bienvenidos al microprograma ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos con Paloma Barreto, quien nos despejará las dudas sobre qué es un proceso electoral. Adelante, Paloma. Te cuento, juradito, que se entiende por proceso electoral al conjunto de acciones ordenadas por etapas, previstas en la Constitución y en las leyes electorales, para la realización de las elecciones y consultas populares. Todo este proceso, claro está, dirigido por los organismos electorales. El proceso electoral se inicia con la convocatoria de elecciones y termina 15 días después de la proclamación de los resultados. El proceso electoral tiene como protagonista al país entero y toca un aspecto clave de su vida: la representación política del pueblo en órganos de dirección del Estado. El proceso cuenta con diferentes actores electorales, los órganos del sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, órganos temporales, jurados electorales especiales, oficinas desconcentradas de procesos electorales, organizaciones políticas, personeros, observadores electorales, fuerzas armadas y, por supuesto, los electores. En Perú tenemos elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones regionales y municipales, referéndum y revocatoria de autoridades. Este año celebramos las elecciones generales, que es el proceso electoral donde elegiremos al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino para el periodo gubernamental 2021-2026. En total, elegiremos 138 autoridades. Recuerde que todo ciudadano tiene el derecho de ser elegido y elegir libremente a sus representantes. Este 11 de abril, emitamos un voto responsable. Gracias, Palomita, siempre tan ilustrada. Ahora me toca darles a conocer un área clave dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Para ello entrevistaré a la doctora Milagros Suito, directora nacional de educación del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, qué gusto verla. Por favor, ¿podría contar al público cuál es la función de su dirección en un proceso electoral?
¿Cómo estás, juradito? Te explico. La Dirección Nacional de Educación tiene una función de carácter permanente y en el proceso electoral nosotros trabajamos a nivel nacional formando ciudadanos y ciudadanos participativos. Contamos para ello con 91 coordinadores de acciones educativas que están desplegados en todo el territorio nacional. Y a través de ellos, lo que hace la Dirección de Educación es brindar información, capacitación a toda la ciudadanía, a los partidos políticos, a las organizaciones de mujeres, a los jóvenes, para que puedan participar de manera mucho más informada y responsable en estas elecciones. ¿Y cómo hacen para llegar a todas las regiones? Contamos con muchos aliados y aliadas. Además de nuestros coordinadores de acciones educativas, tenemos aliados locales, los medios de comunicación, instituciones públicas y privadas que se vienen sumando a esta campaña por un voto informado, y ellos, a su vez, transmiten y difunden la información que el Jurado Nacional de Elecciones viene desarrollando y produciendo en el marco de este proceso electoral. Doctora, para terminar, ¿qué es la educación cívica electoral? Y por favor, una exhortación a los ciudadanos. La educación cívica electoral implica que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes. Y el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su función educativa, realiza una serie de programas de formación, pero también programas de sensibilización masiva, de modo que aspiramos a que la ciudadanía sea mucho más participativa y mucho más responsable. Sobre todo en este proceso electoral, aspiramos que la ciudadanía busque la información de los candidatos y candidatas y ejerza su voto de manera más informada y, por tanto, más responsable. Muchas gracias, doctora, por su deferencia y será hasta otra oportunidad. No te preocupes, juradito. Cualquier duda, me avisas que estoy a disposición. Nos vemos la próxima semana aquí en ABC Electoral. Permiso. Amigos, vamos a hablar sobre la generación bicentenario en el contexto de las elecciones generales 2021. Hoy nos encontramos con el sociólogo Omar Coronel. ¿Cómo está, señor Coronel? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Por favor, coméntenos quiénes son los jóvenes del bicentenario, por qué los denominamos así y cuáles serían sus características. Sí, bueno, en verdad la etiqueta generación del bicentenario es eso, ¿no? Una etiqueta, es una invocación, ¿no? Una convocatoria que en verdad se hace más desde espacios académicos para tratar de nominar, de poner una etiqueta a estos jóvenes que durante las marchas de noviembre se organizaron y marcharon por la democracia, ¿no? La idea era un poquito tratar de representar con un nombre a jóvenes que en diversas oportunidades se movilizan contra la corrupción, por la democracia, por temas generalmente cívicos, ¿no? Ahora, la etiqueta acuñada por la socióloga Noelia Chávez es eso, ¿no? Una etiqueta que intenta tratar de representar en verdad un grupo sumamente heterogéneo, ¿no? Si en verdad nos ponemos a mirar la misma marcha, es decir, solamente los jóvenes de 18 a 24 años que salieron a marchar en las marchas de noviembre, vemos que algunos están muy interesados, por ejemplo, en temas de democracia, en temas de reforma policial, ¿no? Mientras otros, un grupo mucho más politizado, de los que más bien marchaban continuamente antes del estallido de noviembre, estaban más interesados por un cambio en la Constitución, por politizar la desigualdad, etcétera, ¿no? Y al margen de los jóvenes que marcharon en noviembre, hay también otras juventudes que no participaron, que estuvieron en contra de las marchas. Esta generación está muy marcada no solamente por el aniversario de la independencia, sino por la pandemia. Son un conjunto muy, muy diverso, ¿no? Bastante heterogéneo. Bien, entonces si estamos hablando de una generación, un conjunto de jóvenes que son heterogéneos, que tienen diferentes características, ¿cuáles serían sus puntos de encuentro? ¿Habría algo que tendrían ellos en común, de repente un fin mayor?
es muy difícil en verdad tratar de reducirlos a un objetivo. Ajá. Quizás lo que más los unifica es la experiencia, ¿no? La experiencia de que en sus años formativos, en lo que en sociología llamamos en su socialización secundaria, han crecido, digamos, en medio de la crisis política y ahora están marcados, digamos, por el fenómeno de la pandemia, ¿no? Lo que más los caracteriza quizás como conjunto es su habilidad para moverse en redes sociales, su capacidad para organizarse, fuera, digamos, de organizaciones más clásicas, ¿no? Como un sindicato, como un gremio, como un movimiento social. Lo que unifica, digamos, a los jóvenes más activos en política, sean tanto de izquierda como de sectores más conservadores o de derecha, es que tienen una mayor capacidad de organización en redes que no necesariamente los ata a bloques mucho más estructurados o mucho más jerárquicos, ¿no? De otro lado, son jóvenes que en general tienen todavía un rechazo a los partidos políticos, pero en mi impresión ya no tienen este sentimiento de antipolítica, digamos, que caracterizó a la generación precedente, a mi generación, a la generación de los millennials o la generación X, ¿no? Bien, ahora, con miras al 11 de abril, yo sé que también deben ser múltiples los factores que ellos considerarían antes de emitir un voto, pero si tratamos de buscar, de encontrar cuáles son estos puntos específicos que los llevaría a elegir o determinar por un candidato o por un partido político, ¿cuáles serían estos principales factores? Mire, cuando comenzó el estallido de noviembre, algo que al menos las encuestas como del IEP y encuestas de Ipsos mostraba, sobre todo las encuestas del IEP, es que muchos de los jóvenes en particular que asistieron a las marchas, si bien no simpatizaban con mucho entusiasmo por ningún candidato político, sí tenían una cierta mayor simpatía por el Partido Morado. No necesariamente por Julio Guzmán, pero sí por el Partido Morado, y en términos de líderes tenían una cierta simpatía que se destacaba en comparación a los otros grupos etarios por el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Esto era algo que más o menos se puede sacar de los jóvenes que marcharon en noviembre. Entonces mi impresión es que los escándalos del Vacunagate y en general el gobierno de Sagasti, que ha tenido bastantes problemas internos y externos, digamos, han debilitado bastante la confianza que algunos de estos jóvenes tenían en líderes o partidos como el Partido Morado. Han generado una crisis, digamos, en este mapa mental que había entre el bloque, digamos, democrático y el bloque antidemocrático, ¿no? Al verse Vizcarra involucrado en estos actos, probablemente sí ha desmoralizado, no a todos, pero sí a un bloque importante de estos jóvenes que sí tenían, al menos las encuestas lo demuestran, una cierta simpatía o cercanía con Vizcarra, ¿no? Entonces yo creo que todo esto ha generado un desánimo importante que ha hecho que los jóvenes como bloque no parezcan tener mayor influencia, digamos, en las elecciones, ¿no? Uno no puede predecir, digamos, las opciones políticas de los ciudadanos en función a su edad actualmente, ¿no? La juventud no hace que uno sea más propenso a votar por uno u otro candidato. En verdad ahorita las variables más interesantes probablemente son la autorreferencia con respecto a alguna ideología, la ubicación geográfica, por ejemplo, si estás en un espacio rural o urbano, y probablemente más el nivel de religiosidad, ¿no? Que en estas elecciones van a tener, creo yo, un poquito más de importancia de lo que han tenido en las elecciones pasadas. En cambio, la edad, ¿no? El grupo etario al que perteneces, la generación a la que perteneces, creo que todavía difícilmente va a tener un impacto o una capacidad de predicción sobre el voto, sobre si se vota por uno u otro candidato. Bien, ahora, y si consideramos que las y los jóvenes menores de 30 años conforman el 27.4% del padrón electoral, ¿qué tan determinante será su elección, su voto? Sí, es un bloque importante de la población. Somos el Perú, como varios países en desarrollo, tenemos poblaciones bastante jóvenes, ¿no? Y si estos jóvenes se hubiesen sentido, ¿no? Como grupo, como generación, al menos en su mayoría representados por una fuerza política, hubiéramos visto un impacto importante en las elecciones, ¿no? De ver, digamos, la sensación de que la juventud se alinea más con uno u otro candidato, como por ejemplo se dio en el 2012 con Obama en Estados Unidos, donde la juventud claramente era más progresista, más liberal y tendía a votar más por el candidato demócrata, ¿no?
que en general es una tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos, y suele ser una tendencia en países occidentales. En Perú, al no tener un sistema de partidos y al tener un problema grave de representación, no hay todavía sectores políticos que representen de manera efectiva a los jóvenes, y en ese sentido, que los jóvenes sean uno de cada 4 peruanos, no termina teniendo, digamos, la importancia política que podría tener en otros países, ¿no? Lamentablemente ningún partido ha terminado capturando, seduciendo, persuadiendo a importantes bloques de la juventud como para decir, los jóvenes están más con tal o cual partido, ¿no? Claro. Por ahora no. Quizás esto cambie a 2 semanas de elecciones, que es cuando los peruanos, las peruanas solemos decidir nuestro voto. Claro. Pero de repente la situación, el panorama cambie para la segunda vuelta, puesto que la cantidad de partidos políticos que tenemos ahora también es bastante grande, ¿no? Bien, ahora, respecto al papel, al rol que cumplen las herramientas digitales en la participación política de los jóvenes, este rol es bastante importante y justamente usted lo mencionaba, ¿no? Que una de las características de esta generación bicentenaria es el poder de convocatoria a través de estas redes. Sí, efectivamente las redes es también una tendencia global. A cada ciclo electoral cobran mayor importancia, ¿no? Cobran mayor importancia el 2016 comparado al 2011 y sin duda alguna va a cobrar mayor importancia el 2021 comparado con el 2016, ¿no? Cuando ya habían, digamos, tribus digitales muy involucradas con la campaña electoral, ¿no? En esta campaña definitivamente, ¿no? En las redes los jóvenes tienen mayor capacidad de organizar campañas, de movilizar opiniones y percepciones a través de las redes sociales, pero otra vez, ¿no? Sin embargo, como no ha habido todavía una identidad muy militante de la juventud en particular, no hemos visto grandes movimientos o grandes estrategias, digamos, de campaña utilizadas en redes específicamente por los jóvenes, ¿no? Hay candidatos que saben utilizar mejor las campañas digitales, ¿no? A mí me ha sorprendido que la campaña, por ejemplo, del candidato López Aliaga tiene mucho impacto en redes sociales, ¿no? Se especula que tiene sectores trabajando, operando dentro de las redes, pero al margen de cómo lo haya logrado, tiene un impacto, tiene una presencia en TikTok, tiene una presencia en Instagram, tiene una presencia en Twitter y en Facebook bastante fuerte, sea pagada o no, es una realidad, ¿no? Y claro, otras fuerzas políticas, hasta donde yo he visto, donde he revisado de una manera muy artesanal, no han tenido, digamos, todavía esa capacidad de impacto. Pero otra vez, ¿no? Probablemente mientras más nos acerquemos a la campaña, más involucramiento en las redes haya, y como usted menciona, hacia la segunda vuelta, sí, la polarización va a llevar probablemente a que sectores juveniles que no estaban tan interesados se vean, digamos, convocados, mucho más involucrados, y podremos ver cosas, ¿no? Probablemente de forma fragmentaria, no tan centralizada a partir de un partido, sino a partir de simpatías que vayan fluyendo como cascadas mientras más nos acercamos. Listo, vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda vuelta. Muchísimas gracias, señor coronel, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, muchas gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Amigos, rápidamente vamos con el desarrollo de más información. Les contamos que de acuerdo con el registro electoral de encuestadoras, de un total de 289 empresas encuestadoras registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones, 86 tienen licencia vigente, por lo tanto se encuentran en condiciones de ejercer sus labores en el proceso de elecciones generales del 2021. Además, 5 de las 289 encuestadoras que se inscribieron este año y tienen la licencia vigente, en tanto otras 203 se encuentran con la licencia cancelada. Recordemos que la Ley Orgánica de Elecciones establece que toda persona natural o jurídica que pretenda difundir algún tipo de encuesta o sondeo electoral durante un proceso debe inscribirse previamente en el registro electoral de encuestadoras. De esa manera solo podrán publicarse aquellos estudios que hayan sido realizados por empresas que cuenten con inscripción vigente.
Bien, vamos con el desarrollo de más información. La ministra de Defensa enfatizó que las Fuerzas Armadas estarán presentes el día de las elecciones para garantizar un voto seguro. Desde el inicio de la pandemia, efectivos de las Fuerzas Armadas estuvieron en primera línea y ahora garantizarán la seguridad de las elecciones generales. Ello con la finalidad de que los peruanos elijamos a nuestras autoridades. Así lo indicó la ministra de Defensa, Nuria Esparza. La titular además indicó que la presencia de las Fuerzas Armadas será tanto el 11 de abril como en una eventual segunda vuelta en junio. Cabe resaltar que la labor específica de los efectivos será custodiar los locales de votación habilitados en todos los momentos del proceso, instalación, sufragio y escrutinio. Entre ellos también brindar soporte al traslado del material electoral. Siendo esta ocasión también velar por la salud de los votantes que asistirán a sufragar y verificar que cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por la OMPE. La ministra señaló además que a la fecha se han vacunado 17.550 miembros con el primer lote de la vacuna de Pfizer, ello para que sigan cumpliendo su ardua labor a nivel nacional. Y el Perú está de luto tras el fallecimiento del líder histórico del Partido Popular Cristiano PPC, Luis Bedoya Reyes, quien fue reconocido en reiteradas oportunidades por su contribución y defensa de la democracia en el país. Yo quiero hacer varios agradecimientos. El primero es el hecho mismo de haberme distinguido. Es muy difícil que uno se pueda referir a sus propios méritos, porque sabe cuántos pecados tiene también en la vida y pasa por virtuoso. Fue un defensor de la democracia y uno de los personajes más renombrados de las últimas décadas en el Perú. A los 102 años dejó de existir Luis Bedoya Reyes, líder fundador del Partido Popular Cristiano. Fue abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cofundador y secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Fue ministro de Justicia durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Además, ejerció la alcaldía provincial de Lima por 2 periodos y fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano. El 2013, en el Día Internacional de la Democracia, Luis Bedoya Reyes fue condecorado por el Jurado Nacional de Elecciones en mérito a su contribución a la defensa y promoción de la democracia en el país. Mira, dijo un maestro el día que le tocó intervenir en un acto académico, dirigiéndose a sus alumnos: si me tocara una lección de 2 horas, ahora mismo. Si de 1 hora, bueno, un poco más concentrada. Pero me han señalado que hable por 10 minutos. Y es muy difícil, porque o no dices nada o dices mucho en pocas palabras. Y en el 2019, el máximo ente electoral también le otorgó la medalla al mérito cívico en el grado de garante de la voluntad popular por su extensa trayectoria democrática, ejemplar desempeño como funcionario público, su práctica política honesta y por su defensa irrestricta del Estado de Derecho. Más allá de cualquier desencanto, hay que mantener la templanza y el coraje defendiendo el mundo de la esperanza y la verdad. Es nuestro deber, en recuerdo de quienes batallaron sin tregua por sus ideales y nos dejaron su ejemplo como herencia. Nos toca dar ejemplo para que quienes hoy nos miran puedan mañana recordarnos por nuestros hechos. Su legado queda. Cambiamos el tono de la información, estamos ahora conectados con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nos informan de sus principales actividades a nivel nacional. En este instante presentamos el informativo MIDIS.
¿Cómo están? Hoy es viernes 19 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias. En Loreto, unos 10.800 habitantes de pueblos indígenas de los distritos de Yavarí y Yaquerana serán atendidos por la nueva plataforma itinerante de acción social PIAS Río Yavarí, que será gestionada por el programa País del Miris. La nave fue entregada a la Marina de Guerra del Perú en una ceremonia protocolar presidida por el jefe de Estado, Francisco Sagasti. El bautizo del VAP estuvo a cargo de la ministra Silvana Vargas. La PIAS Río Yavarí se suma a las otras 7 PIAS fluviales que el programa País gestiona en esa región. Escuchemos al presidente Francisco Sagasti. Lo que vemos el río Yavarí, que va a servir al programa PIAS como plataforma integrada de acción social, que llevará en diferentes partes de nuestra Amazonía los servicios integrados del Estado en un solo lugar. Y realizará 5 campañas al año y durante estas campañas atenderá a miles de personas que viven en lugares aislados que de otra manera no podrían acceder a los servicios del Estado. La ministra Silvana Vargas participó en el conversatorio El Agua, una tarea pendiente, retos para el próximo gobierno, organizado por el Fondo de Agua para Lima y Callao. En su exposición, la ministra señaló que el acceso al agua garantiza mejores condiciones de salud que contribuyen a un adecuado desarrollo infantil temprano y que también viabiliza la inclusión económica a través de actividades productivas. Consideramos que el no acceso a servicios básicos como el agua o el saneamiento es en realidad una restricción que impone riesgos importantes a la salud y en consecuencia, por ejemplo, a resultados que son estratégicos para el sector, como lo es, por ejemplo, el desarrollo infantil temprano. Adicionalmente, el agua también es clave en otro de los ejes estratégicos de la política nacional, como es la inclusión económica. La inclusión económica en realidad tiene que ver justamente con la habilitación de oportunidades productivas. El lunes 22 se iniciará el pago del bono 600 a través de la banca celular del Banco de la Nación. Esta modalidad de pago permitirá a los hogares beneficiarios retirar el bono utilizando los canales alternos del Banco de la Nación. Están disponibles 900 cajeros automáticos y 10.000 agentes multired a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y es el turno de los amigos de la Contraloría General de la República que nos cuentan las últimas acciones de control en el interior del país. La Contraloría recibió 35 alertas ciudadanas sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras y contratación de personal durante la audiencia pública virtual La Contraloría Te Escucha, realizada el 24 de febrero de 2021 en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. El evento virtual contó con la participación de 110 ciudadanos, de los cuales 19 hicieron uso de la palabra para alertar posibles deficiencias en la construcción e instalación de tuberías de desagüe en la obra de ampliación y mejoramiento de saneamiento básico integral en Coyurqui y que contó con un presupuesto de 9 millones de soles. Asimismo, dieron a conocer que la infraestructura de la obra de mejoramiento de servicio educativo inicial en la institución educativa número 718 Mara, que fue ejecutada hace 3 años, se encuentra totalmente destruida, con pisos deteriorados, baños destrozados, pinturas dañadas, a pesar de no haber sido entregado al gobierno regional de Apurímac. La Contraloría identificó un perjuicio económico de 378.400 soles en la Universidad Daniel Alcides Carrión debido a irregularidades en el proceso de selección y aprobación de pagos para el estudio de factibilidad para la instalación de la Facultad de Medicina Humana. Según un informe de control específico, 9 funcionarios y o servidores de la universidad tendrían responsabilidad penal en estos hechos. Además, el comité de selección otorgó la buena pro a un postor que no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos establecidos, como experiencia en formulación de estudios de preinversión en el sector de educación universitaria y acreditación del personal profesional clave para el proyecto. A ello se suma que algunos profesionales propuestos por el postor para elaborar el estudio comunicaron al equipo auditor que no fueron parte del equipo técnico presentado por el contratista y las firmas que figuran en las declaraciones juradas no les corresponden. Es momento de las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Adelante. Bienvenidos.
Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El Ministerio de Salud difundió el padrón de adultos mayores de 80 años que serán vacunados en San Juan del Lurigancho. En este listado se publica el lugar de vacunación que le corresponde, así como el día entre el 22 y 25 de marzo y la hora. También se habilitó la plataforma Pongo el Hombro por el Perú, donde además de los datos mencionados, el adulto mayor puede indicar si puede trasladarse o no al lugar de vacunación señalado. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, reiteró la voluntad de diálogo para solucionar las demandas de los transportistas y afirmó que las propuestas presentadas al gremio están dentro de las posibilidades reales que tiene el gobierno. Hizo un llamado a continuar usando los mecanismos de diálogo y de poner las medidas de fuerza que afectan directamente a los ciudadanos en plena emergencia sanitaria. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, indicó que desde hoy se reduce el precio del diésel en los grifos de Petroperú en 0.64 soles. Refirió que es un esfuerzo de Petroperú para incrementar su competitividad, fortalecer su presencia en el mercado y apoyar a los transportistas en un escenario de alza de precios del petróleo. Mediante decreto supremo publicado en el diario El Peruano, se aprobó una transferencia de 28.622.947 de soles a favor de 3 ministerios y 3 gobiernos regionales. Esto a fin de financiar la estrategia de acción social con sostenibilidad, que incluye la operación y mantenimiento de las plataformas itinerantes de acción social. Una nueva variedad de maíz morado, ideal para producir popcorn, rica en antioxidantes y con propiedades nutracéuticas, es desarrollada por investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El estudio se hizo en Huánuco a fin de contribuir con un nuevo producto de buena pigmentación, rendimiento y capacidad de expansión. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.p. Y en el norte peruano la inmunización a los adultos mayores contra la COVID-19 continúa. Veamos el informe que nos han preparado al respecto los colegas de TV Cosmos de Trujillo. Más de un centenar de adultos mayores, usuarios de pensión 65, fueron vacunados contra el COVID-19 en el distrito de Víctor Larco. La inoculación estuvo a cargo de personal especializado del Hospital Vista Alegre y el apoyo del equipo de la División de Salud de la Municipalidad de Víctor Larco. La jornada se inició a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Colegio Andrés Avelino Cáceres de Vista Alegre, donde se dispuso un espacio para los que reciben la vacuna. Posteriormente, vía telefónica, se hará seguimiento sobre algunas reacciones a las vacunas y su evolución. La primera etapa que nosotros estamos viendo en estos momentos es, respetando el patrón de pensión 65, se le están haciendo la inoculación de la vacuna de la primera dosis, están pasando a una área de observación de alrededor de 20 minutos y ahí, si no presentara ningún efecto en esos momentos, se le da al paciente que puedan ya ir a su domicilio, y aquellos que en casa presentan alguna sintomatología con referente a reacción de la vacuna, que podría ser fiebre, que podría ser vómitos, que podría ser aparición de pequeños pápulas eritematosas en todo el cuerpo o exantemas, tienen que acudir acá al hospital para que puedan ser vigilados y tratados con referente a esa reacción. Las vacunas son de aplicación gratuita con consentimiento informado, con todos los protocolos de bioseguridad como uso de mascarillas, protector facial y distanciamiento social. La jornada de inmunización a los beneficiarios de pensión 65 continuará este jueves. Amigos, y cerramos como siempre la semana con Carolina Díaz y su agenda cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Adelante. Buenos días, Paloma, gracias por el pase y queremos terminar la semana y tras los nuevos anuncios que han dicho el gobierno, ya los parques zonales y los metropolitanos podrán abrir sus puertas para que los visitantes puedan acudir a estos establecimientos, siempre manteniendo la bioseguridad, ingresando con su mascarilla y además de ello manteniendo el distanciamiento de 2 metros establecidos. Recuerden además que pueden visitar los parques metropolitanos de lunes a domingo
domingo. Cabe destacar que en estos lugares de esparcimiento están también habilitados las mini granjas, mini zoológicos y zonas de parrillas con un aforo del 40%. El horario de atención será de 6:45 de la mañana a 6 de la tarde y se contarán con todas las medidas de bioseguridad para que ustedes puedan acudir tranquilamente a estos clubes y parques zonales. Bien, por otro lado, también contarles que el Circuito Mágico del Agua ofrecerá un recorrido virtual el día de domingo a las 5 de la tarde para que puedan acudir virtualmente. Es una cita virtual donde van a hacer un recorrido por toda esta zona. Además, la novedad es que van a contar con una persona que pueda guiarlos durante todo el recorrido, como estamos viendo en pantallas. Además, podrán verlo a través de su Facebook del Circuito Mágico del Agua, el domingo 21 a las 5 de la tarde. Así que ya saben, atentos a las redes sociales este fin de semana. Que tengas un buen fin de semana, Paloma. Muchísimas gracias, Carolina. Tú también. Nos reencontramos la próxima semana. Tenemos más información. Bien, funcionarios de la Contraloría supervisan centros de salud en la región Ancash y advierten sobre riesgos en cadena de frío para vacunas contra la COVID-19 en hospitales. Veamos. La Contraloría supervisó 14 establecimientos de salud en Ancash y alertó la carencia de equipos mínimos que garanticen la cadena de frío para las vacunas contra la COVID-19 y la desactualización del padrón de beneficiarios. Los riesgos y recomendaciones contenidas en 14 informes de control concurrente fueron notificados a los titulares de los hospitales y centros de salud para que adopten las acciones inmediatas que aseguren la continuidad del proceso de vacunación. Entre los establecimientos supervisados está el Hospital de Apoyo de Yungay, donde los auditores evidenciaron que no se cuenta con el equipo que exige la norma técnica de salud para conservar las vacunas. Mientras que en el Hospital La Caleta de Chimbote, la refrigeradora para vacunas no cuenta con estabilizador de voltaje, tampoco tiene una alarma dual de temperatura, lo que podría generar el riesgo de no mantener la operatividad del almacenamiento y conservación de las vacunas contra la COVID-19. Y por su parte, el Congreso oficializó y promulgó la ley que impone topes a las tasas de interés de las entidades financieras a fin de proteger a los consumidores. El Congreso promulgó la denominada ley que busca proteger de la usura a los usuarios de entidades financieras, la cual fija topes a los intereses bancarios. Esta nueva ley establece principalmente que el Banco Central de Reserva deberá determinar el límite para las tasas de interés máximas y mínimas que cobren las empresas del sistema financiero en casos de préstamos personales, tarjetas de crédito, entre otros. También indica que se prohibirá la capitalización de intereses y el cobro de penalidad en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito. Por su parte, la Superintendencia de Banca y Seguros deberá vigilar y supervisar el cumplimiento de las tasas máximas y sancionar a aquellas entidades financieras que tengan cláusulas abusivas en materia de tasas de interés. Esta iniciativa indica que también se eliminaría la comisión que cobra el banco por el retiro de efectivo de un cajero automático, ventanillas o agentes multired en una localidad distinta. Y absolven a Walter Adubiri y 4 exdirigentes por las protestas del Aymarazo. El gobernador de Puno era acusado por el bloqueo de carreteras de varios poblados en la zona sur durante el año 2011. Walter Adubiri, a un gobernador regional de Puno, fue absuelto del segundo proceso por el caso Aymarazo. Junto a él también fueron liberados de toda responsabilidad Patricio Yacutipa, Rufino Machaca, Javier Pari y José Cupi. El Ministerio Público formuló la acusación penal contra los procesados por el delito de bloquear las carreteras en los distritos de Desaguadero, Cepita, Huacuyani, Queyuyo, Pisacoma y Copani y otras localidades del sur en el marco de las protestas contra las concesiones mineras en mayo de 2011. En su requerimiento, la Fiscalía Provincial Mixta de Desaguadero solicitaba 6 años de cárcel para los imputados y 2 millones de soles como reparación civil a favor del Estado. No obstante, durante el juicio no se habría acreditado que los implicados tuvieran dominio sobre los huelguistas. Se probó que cada comunidad tenía sus propios dirigentes, así como reclamos particulares, y lo que los unió fue el rechazo a las concesiones mineras ante el temor de que sus ríos se contaminen.
Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en los 22 canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de Tarata. Nos reencontramos la próxima semana. Permiso.